Buenos días, Ministerios Evangelio Real, Iglesia Casa del Bosque de Dios, Iglesia Evangelio Real, las misiones y hermanos en Cristo Jesús, siervos y siervas del Señor. Hoy es una mañana fresca, es una mañana bendecida, es una mañana en la presencia de Dios, en la cual nos disponemos a mandar este mensaje para vida eterna por medio de las plataformas, de las redes sociales. Y una vez más creo que Dios va a bendecir nuestras vidas, una vez más creo que Dios va a bendecir nuestras almas con su palabra. Recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos y a aquella multitud hace 2000 años: yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Y una vez más, Él tiene vida a través de su palabra. Y el mensaje del Señor lo vamos a llevar a cabo ahora en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23. Dios te bendiga y muy buen día en este día. Y dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Número uno, el primer ejemplo que podemos ver, que el Señor tiene el control. El Señor dice por dónde vamos a ir. Aquí Jesús hace 2000 años estaba pastoreando a sus discípulos, a los que iban a trastornar este mundo, ¿sí? A los cuales les enseñó desde depender de Él, confiar en Él, permanecer en Él, vivir para Él, pero sobre todo les enseñó a que confiaran plena y completamente en Él. Estaba en ese tiempo físicamente y estaba escrito de que iba a morir, iba a morir por nosotros, iba a morir por el mundo, pero quienes tenían que tener una relación sólida, viva y eficaz como la palabra, eran los discípulos. ¿Sí? Él debía morir, pero a la vez debía salvar al mundo. ¿Y quiénes eran los que tenían que saber de la salvación? Sus discípulos, como tú y yo hoy. Sabemos que Él murió por nosotros, pero también resucitó, y sabemos que no estamos solos, ¿sí? Pero el Señor nunca va a dejar un trabajo a medias. Repite conmigo: yo sé que Cristo no ha dejado un trabajo a medias conmigo. Yo sé que Cristo no me ha abandonado, sé que Cristo sabe lo que está pasando en mi vida, sé que Cristo sabe lo que estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Y sé que Él está hoy más cerca de mí que nunca. Entonces podemos aprender que habían atendido aquí más de 5000 hombres, no contando mujeres y niños, a los cuales Él les dio de comer. Es en la enseñanza donde dice que la comida se echó en cestas todavía y sobró, abundó, ¿sí? Hoy estamos viendo una gran desesperación en este globo terráqueo, una gran desesperación, una pérdida de empleos impresionante, ¿sí? Preguntas que se nos vienen, pero que solamente van a tener respuesta en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí podemos ver claramente cómo donde está Jesús, Él va a proveer. Repite conmigo: yo sé que mi Dios traerá provisión, sé que mi Dios traerá sustento, si no tengo que tener miedo. Él está en mi barca, yo estoy remando quizás contra viento, contra marea, pero no tengo que retornar, no tengo que dudar. Él va conmigo, Él va conmigo, ¿sí? Entonces, hermano, en esta mañana yo quiero decirte: Dios nunca pierde la dirección de su pueblo, pero el pueblo tiene que saber que va Dios con él. Tú tienes que saber que Dios te está guiando hacia donde quiera que tú vas. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente un discípulo puede estar seguro que donde va, Dios va con él, porque está en la voluntad de Dios. Aquí podemos ver que los discípulos no se fueron donde ellos querían, no estaban haciendo lo que ellos querían, se fueron donde el Señor les dijo, ¿sí? Y quizás tú has estado ayunando, has estado orando, has estado bien congregado en una iglesia, y el viento te es contrario ahorita. Además, que con la pandemia, pero yo he expresado que hagamos más famoso el nombre de Cristo que de la pandemia, porque este es el tiempo de ganar almas, es el tiempo de evangelizar, aunque sea por redes sociales, es el tiempo de decirle a la gente que Cristo le ama, que Cristo viene pronto, es el tiempo de decirle a la gente que se arrepientan de sus pecados, que dejen la vida pecaminosa, porque el Señor está haciendo un llamado, ¿sí?
para salvación de lo más que se pueda de almas. ¿Sí? Hagamos más famoso el nombre de Cristo que de la pandemia. Sí, esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que el Señor nunca pierde la dirección de sus hijos. ¿Sí? Yo decía hace un segundo, si tú has estado en la plena voluntad del Señor, en la perfecta voluntad de Dios, y el viento te es contrario, además de lo que está pasando, ¿sí? No te detengas, sigue adelante. Si eres pastor, si eres profeta, si eres apóstol, si eres evangelista, y estás en la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Dios me ministra ahorita un siervo, me está ministrando el Espíritu Santo, que hay un pastor, que hay un siervo, que hay un ministro del que tiene un enfermo en casa, ¿sí? Vas bien, sigue adelante. Estas son olas, son vientos que se levantan, sí, que Dios tiene que permitir, pero vas caminando bien. No te regreses, no temas, no dudes. Pronto verás la asistencia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él sabe lo que hace con nosotros. Aquí Él despidió a uno por uno, ¿eh? Que les vaya bien, Dios les ama. ¿Qué les decía? El reino de los cielos ha llegado, han visto la gloria de Dios, han visto a Dios, ¿sí? Dios les proveyó, espero y lo sigan, prácticamente Jesús les decía, ¿sí? Pero podemos ver que Él mandó a sus discípulos y sus discípulos iban remando, ¿sí? En tanto que Él dice, el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió el monte a orar aparte. Veamos cómo el reposo de Cristo era estar con su Padre. El reposo de nuestro Dios era orar, ¿sí? Después de despedir esa multitud, Él tenía el control de sus 12. Mira cómo iban a profundo mar, ¿sí? ¿Cuántos años tienes tú en Cristo? ¿Hace cuánto tiempo eres evangélico? Eres evangélico. ¿Hace cuánto tiempo tú te convertiste? No importa el tiempo. Él va contigo donde quiera que vas. Él sabe todo lo que has pasado. Él sabe todo lo que has caminado. Yo, bueno, cuando empiezo a predicar fluye mucha palabra de mi alma, porque creo que Dios está conmigo, ¿sí? Y yo sé que hay mucho pueblo evangélico que le hemos fallado a Dios, ¿sí? Hay hijos de Dios que han abandonado a Cristo, pero han regresado al camino de Dios, al pastor y obispo de las almas, que es Jesucristo. Pero eso es lo más importante, ¿sí? Siempre en nuestra vida cristiana, el viento, Dios va a permitir que el viento se ponga contra nosotros, ¿sí? Que el viento no esté a favor, Dios va a permitir. Pero eso, ¿para qué va a ser? Va a ser para que nosotros veamos su asistencia, ¿sí? ¿Recuerdas cuando hay un accidente en un vehículo? Sí, pero ese conductor lo hizo imprudencialmente, pero sabe que tiene un seguro y llega el seguro y si los gastos eran estratosféricos, de impagables, pero dice, tengo un reposo, sí, porque tengo un seguro que me va a cubrir los daños que imprudentemente hice, sí. Así es Cristo, así es Cristo, es nuestro Dios, es nuestro pastor, es nuestro Salvador, es nuestro sanador, aunque el viento sea contrario, Él lo permite para que veamos su asistencia. Repite conmigo ahí donde estás. Sé que la asistencia del Señor está aquí. Ya llegó y no me va a dejar, ¿sí? Ese es el punto del mensaje, ¿sí? Es el punto del mensaje, ¿sí? Que tú sepas que el viento va a estar, no va a estar a favor, pero Él va a estar a favor. Solamente permite que el viento no esté a favor para que tu fe se cimiente, para que sepas que cerca está de ti, que está más cerca de ti que nunca. Hay hermanos que han caído de la gracia de Dios y no tan solo tienen la lucha de que el viento no esté a favor, sino también una lucha en la carne, una persecución demoníaca. A eso quería llegar, para alentar tu alma, porque como pastor me toca pastorear hermanitos que han caído de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? Irse a beber, irse a adulterar, irse a fornicar. Una restauración de ese tipo espiritualmente cuesta mucho, pero déjame decirte que el Señor dice que mientras hay vida hay esperanza.
lucha. No permitas que el diablo hostigue tu mente. No permitas que el diablo detenga tu fe. Él, cuando se le da lugar, sabemos que él tiene derecho. Si le damos lugar al enemigo, él tiene derecho de hostigarnos, de perseguirnos, de atarnos, incluso hasta de poseer las almas. Pero si tú clamaste a Cristo y recibiste su perdón otra vez, el Señor te ha perdonado. Él es grande en misericordia. Levántate, por favor. Levántate y resplandece. Levántate y clama a Dios y sigue adelante. Sigue remando con tu barca. Aunque el viento sea contrario, sigue remando. El Señor te perdonó y como le dijo a aquella mujer, ¿quién te juzga ahora? ¿Por qué hice este paréntesis? Porque sé lo que está pasando el pueblo de Dios. Sé que hay muchos discípulos que no saben lidiar con una caída espiritual, ¿sí? Y necesitan una palabra de aliento, ¿sí? Y tú estás dentro de los planes de Dios también. Y si aún te encontraras en un pecado actualmente, si tú clamas a Dios allí, tú puedes ver su gloria, tú puedes ver su misericordia. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé, ¿sí? Y su palabra dice que Él es grande en misericordia. Clama, no importa en qué pecado estés sumergido, y vuelve a alabar a Dios, vuelve a caminar con Dios, ¿sí? Y vas a ver su asistencia poderosa en todos los sentidos. La palabra de Dios nos enseña cómo el Señor hizo entrar a sus discípulos en la barca y ellos iban remando, ¿sí? Dice la palabra del Señor, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. El viento es contrario a nosotros ahorita, a todo. No podemos congregarnos. Y los que somos adictos a su presencia, el viento nos está haciendo contrario. El viento nos está haciendo contrario ahorita para retomar nuestra vida. El viento nos está haciendo contrario ahorita para todo, pero no el propósito de Dios. El viento será contrario en muchas áreas de nuestras vidas, pero el propósito de Dios no es contrario. El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Si tú has confiado en Cristo, has invocado el nombre de Cristo, su presencia está contigo. Su presencia va contigo. Aunque el viento sea contrario. Puedes estar en una cama de hospital. Yo ya lo estuve. Y creí que el viento era contrario. Y más adelante me encontré con un viento silbido. Ese viento que encontró el profeta Elías en un momento de desesperación. Recuerda que Elías buscó a Dios en el viento fuerte. Buscó a Dios en el terremoto y no estaba ahí. Pero luego dice la palabra del Señor que sopló un viento silbido, así como apacible. Dice la Biblia que Elías cubrió su rostro porque allí estaba Dios. Aunque el viento sea contrario, hasta en tu carácter, no te desesperes. Los discípulos iban en la barca por mandato de Él. Sigue caminando por mandato de Él. Sigue remando, pero no te bajes de la barca. Es decir, no te apartes del camino del Señor. El apóstol Pablo dijo claramente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo alto, lo bajo, ángeles, principados, economía, persecución, tribulación. No te bajes de la barca. El viento te es contrario, pero sigue remando. Dios te llamó. Los discípulos sabían que Jesús los había mandado. Él acababa de despedir 5,000 personas. Él no estaba dormido, dice que se fue a orar. El apóstol Pablo dice en Romanos, la carta de Romanos, que el Señor está intercediendo por nosotros. El que murió, pero además resucitó y que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Él es un Dios que no se cansa. No te canses de confiar en Dios. No te canses de alabar al Señor. Abre tu corazón a Dios. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Porque tú que me escuchas, sabes invocarle. Yo puedo ver desde aquí en espíritu un par de rodillas que le cuesta doblarse. De una mujer de menos de 35 años, delgada, morenita, que tiene muchas dudas en su mente. Y la duda más grande es el trabajo. Así te dice el Señor. Tus rodillas se pueden doblar. Tus rodillas son flexibles. No son estáticas. Son flexibles. Dóblalas. Dóblalas. Y sigue remando. El remo perfecto es la oración. Remar en la barca es orar. Si dejamos de orar, la barca se detiene. Si el viento te es contrario, la barca puede hundirse. Empieza a remar, hermana. Empieza a remar, hermano, pastor. Empecemos a remar, pueblo del Señor. Más compromiso con el Señor. El Señor tiene el control de nosotros. Aquí pudimos ver cómo los discípulos iban mar adentro, pero el Señor estaba orando. En este momento el Señor sabe lo que está pasando. El Señor sabe lo que está haciendo. Pero tú no te bajes de la barca. Sigue remando. Sigue congregándote en casa con tus devocionales. Sigue leyendo la Biblia, porque eso es remar. Sigue declarando lo que no es como si lo fuera. Eso es tener fe. El Señor le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte. Yo sé que la fe de muchos a veces quiere quebrantarse, incluso quiere hasta desaparecer. Es como si vemos un árbol de fruto en nuestro jardín y ya no da fruto. El peor error es decir, ya no sirve. No. Declara vida donde no hay vida. Y puedes decir, árbol de fruto, de mango, de pera, de manzana, en el nombre de Cristo te ordeno que des fruto. Echa a andar tu fe. Recuerda, la fe mueve montañas. Hay muchas montañas ahorita que están rodeando nuestra vida espiritual. Y allí es donde el enemigo se aprovecha. Allí es donde el enemigo puede ganar ventaja para que el socorro no pueda venir de lo alto. Cristo le dijo a sus discípulos: si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte, hay muchas montañas, hay muchos montes, muévete de aquí, trasládate a tal lugar, y se trasladaría. No dejes, por favor, que aves, porque el Señor dice también citando una parábola, que ciertamente el grano de mostaza es el más chiquito, pero cuando se planta se hace la más grande de las hortalizas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el árbol o la hortaliza o la enredadera del grano de mostaza se hace grandísima, de tal manera que las aves vienen a morar sobre ella. No permitas que hay aves malas, que son espíritus malos, que quieren penetrar tu pensamiento, quieren pararse sobre tu fe, para que no la hagas viva y eficaz como la palabra. Me ha pasado que a veces no tengo nada de esperanza. A veces escapa todo. Y me doy cuenta que el enemigo primero ataca la mente del creyente, porque él sabe muy bien que tenemos la mente de Cristo.
No permitas que aves del infierno se paren sobre tu cabeza, se paren sobre tu fe. ¿Sí? Lo que Dios dice en su palabra es ley, es poder y se va a cumplir. El enemigo quiere eso, que dudemos, porque desde el huerto del Edén, él sembró la duda en Eva hasta que la llevó al pecado. Pero yo en esta mañana estoy creyendo que esta palabra está penetrando tu vida, ministrando tu alma, ministrando tu corazón, y empiezas a clamar, empiezas a tener la Biblia en tu mente y empiezas a reprender esas aves de negatividad, esas aves de depresión, esas aves de soledad, esas aves de desesperación, esas aves de malos pensamientos, esas aves de malas decisiones. En el nombre poderoso de Cristo, hoy se van fuera por el poder de la palabra. Y yo clamo por la armadura de Dios, desde la mollera hasta la planta de tus pies, para que te levantes como el discípulo de Dios, para que sigas remando, pase lo que pase, venga lo que venga. Dice el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recordemos que cada vigilia consta de 3 horas, ¿sí? La primera vigilia es de 9 a 12, la segunda es de 12 a 3, la tercera es de 12 a 3, perdón, y la cuarta puede ser de 3 a 6 de la mañana. ¿A qué horas fue el Señor a sus discípulos? Dice la palabra de Dios, a la cuarta vigilia, ¿sí? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mira cómo ellos iban remando toda la noche. Aleluya. Gloria a Dios. Toda la noche, mira ellos, los discípulos. ¿Por qué? Porque les dijo el maestro, métanse y rémenle. Sigue remando, sigue buscando más de Dios, sigue implorando su presencia. A la cuarta vigilia fue el Señor, 6 de la mañana, y ellos estaban en problemas, pero no los había dejado solos. Solamente estaba queriendo el Señor que ellos dependieran más de Él. A veces tiene que permitir que las cosas pasen en nuestras vidas para ver qué hacemos. El Señor sabía que el viento se iba a arreciar más y que no iban a poder. Ahí, si tú ves, aquí llegó Él claramente. Vino ellos a la cuarta vigilia. Dios, como yo decía al inicio de este mensaje, Él no se cansa, no se fatiga, dice el profeta, con cansancio, ni se duerme. Dios es poderoso en fuerza, poderoso en potencia. Dios es el mismo de ayer. Él habló a los antiguos. Es el mismo de hoy y te está hablando hoy. Y es el mismo de siempre. Y te pastoreará mañana, como dijo el salmista. Él será mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? El salmista hablaba también de diferentes sendas. Aunque ande yo por valles de sombra y de muerte, hablaba de valles de problemas. No temeré mal alguno. Los discípulos aquí claramente sabían que estaban en una alta tempestad, en un valle difícil, pero ellos iban remando. Repite conmigo, yo remo en dirección de Cristo, en obediencia a Cristo. Yo avanzo porque el Señor me dijo que avanzara. Yo voy porque el Señor me dijo que fuera. Y no importa que el viento sea contrario a mí, yo sé que Él llega en este momento y está llegando, está ministrando tu alma, está levantando tu fe en este momento. Si Dios me está mostrando aquí en este momento una mujer enferma, en el nombre de Jesús, con este mensaje, a ti te digo, levántate en el nombre de Cristo. Él te sana ahora. No importa la enfermedad. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Ahora, levántate, tómate de la mano de Cristo, agárrate. No nomás le extiendas tu mano, agárrala. Y el Señor te levanta. He visto cómo te ha levantado en este momento que no lo esperabas. Entonces el Señor sigue diciéndonos en su palabra que Él llegó a sus discípulos a la cuarta vigilia. He conocido personas que me dicen, pastor, tengo 30 años de evangélico.
muchos problemas. 20, 10, un año, 3 meses, un mes, no importa. Él llegó a la cuarta vigilia. Él dijo en Mateo 28, claramente, yo estaré con ustedes hasta el fin. Hasta el fin Él iba a estar con nosotros. Y el versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. El primer consejo que te doy para finalizar esta predicación, no tengas miedo. Los discípulos aquí estaban ya cansados, se les entiende, pero cuando lo vieron llegar, que iba sobre el mar, ellos no habían experimentado tantas cosas sobrenaturales todavía. Lo vieron sobre el mar y dijeron, fantasma. Recuerda que nuestro Dios mueve montañas. Recuerda que nuestro Dios, hasta para sacar a sus discípulos, ¿recuerdas a Pablo y a Silas? Tuvo que permitir un temblor, un terremoto, nomás por 2, para que se abrieran las puertas. Entonces Él puede hacer todo sin el entendimiento humano. Aquí sus discípulos debían aprender que Cristo era el Dios sobre los mares, sobre el viento, sobre toda cosa criada. Él es el heredero. Los discípulos aquí tenían que aprender quién era su Dios, con quién estaban, a quién habían decidido entregarle su vida. Tú debes de saber en medio del problema a quién le entregaste tu vida, porque Él dijo, nunca, en Isaías 41:10, Él dijo claramente, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el propósito del Señor en medio del problema. Él va a llegar, Él está llegando, Él ya llegó. Los discípulos dijeron un fantasma. Pero muy en su corazón sabían que si era algo maligno, no podía tocarlos, porque habían confiado en Cristo. A veces yo también he estado en medio de problemas donde el enemigo se ha enseñado contra mí, pero al final he visto el poder de la gloria de Cristo con su espada poderosa desenvainada por medio de su palabra, que viene y hace justicia por mí, hace venganza por mí. Y he podido decir, gloria a mi Cristo, gloria a mi Dios, que no me dejó solo. Así tú no temas, que no te sorprenda lo que estás pasando. En el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temas. Tengan ánimo. ¿Qué se necesita en medio de cualquier situación? En medio de que el viento no esté soplando a favor, esté contra. Ánimo. ¿Qué necesitaban los discípulos? Ánimo. ¿Y quién llegó a darles el ánimo? Jesús. Mira que agarraron tanto ánimo cuando vieron a Jesús que Pedro le dijo, ¿sí? Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no dudó. En el griego original quiere decir, yo sé que eres tú. Yo confío, yo me tomo de tu fe. Si tú caminaste sobre las aguas, si tú me ordenas que yo camine sobre las aguas, yo voy. En el griego original dice claramente, yo voy, yo camino sobre las aguas y tú me dices. Sí, es tiempo de decirle, Señor, estoy en medio del viento, del problema que está contra mi fe. Pero si tú me ordenas a caminar sobre el problema, caminar sobre las aguas, caminar sobre el problema, yo lo voy a hacer. Y no voy a temer. Dice la palabra de Dios que por el mandato del Señor, Él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no se bajó de la barca para ir y experimentar que se sentía caminar sobre las aguas.
Él se bajó de la barca para ir hacia su Señor. ¡Wow! Si te bajas de la barca, que sea para ir a Jesús. Si te bajas de la barca, que sea para ir por un propósito de Dios que Él te mande, pero no para irte al mundo, no para abandonar tu fe, no para irte tras dioses paganos, no para irte tras la carne. Si te bajas de la barca, que sea por una orden que te da Jesús, para ir a libertar a un endemoniado, para ir a sanar a un enfermo. Eso es ir rumbo en dirección de Jesús. Si vas a caminar sobre las aguas, es cuando vas a ir a perdonar a una persona. Caminar sobre las aguas significa ceder a perdonar a una persona, reconocer un error. Eso es ir en dirección a Jesús. Dice la Biblia: pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Recordemos que somos carne, y a veces, por mucha seguridad que tengamos, aquí el Señor nos muestra, obvio, tuvo miedo, pero también el Señor pudo entender la condición de Pedro, y aquí nos enseña que somos carne y podemos fallar y podemos hundirnos. Pero ¿qué hizo Pedro? Sálvame. ¿Qué tienes que decirle ahorita a Jesús? Pase lo que pase, sálvame. Yo daba un ejemplo, a veces damos la mano: Señor, agárrame. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Él extendió su mano, él, cuando se estaba hundiendo, alzó su mano. ¿Y qué quería? Que el Señor lo agarrara. Hay momentos donde el Señor te tiene que agarrar, pero normalmente siempre tú y yo tenemos que agarrarnos de su mano. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el Señor le dice al momento, extendiendo la mano, fíjate, extendiendo la mano, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Quién le dio la mano a quién? Jesús lo tomó de la mano cuando se estaba hundiendo. Si tú en este día sientes hundirte, en este día sientes que ya no puedes, las dos manos de Jesús ya están tomándote y te están sacando. Profetizo en el nombre de Cristo, que venga lo que venga, que pase lo que pase, Él ya te tomó de sus manos. Y termino con esto. En en el libro de los Salmos 46, versículo 1, el salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién estuvo con Pedro en el momento de la tribulación? ¿Y el auxilio quién fue? Jesús. ¿Quién va a estar con nosotros siempre? ¿Quién va a ser nuestro amparo? Jesús. Que Dios te bendiga deliciosamente. Que Dios prospere tu alma. Que Dios haga abundarte en bendiciones, misericordias. Pero sobre todo, en este tiempo, mantengamos esa fe. Vivamos para Cristo. El tiempo de la venida del Señor está más cerca. Aunque el viento te sea contrario, hemos aprendido cómo el Señor llegó en el momento correcto. Llegó en el momento preciso. Ayudarlos. He visto cómo Dios en este momento te da una respuesta. He visto cómo Dios en este momento abre puertas a tu vida. Créelo. Yo lo creo. Yo lo creo para mí también. Dios te bendiga. Cristo viene pronto. Bendiciones, esperando que este mensaje haya sido de mucha bendición.